Hay un viejo consejo, que seguro que suena, ¿verdad? Uno que esconde una contradicción tremenda. Nos dice que usemos nuestra sonrisa para cambiar el mundo, pero a la vez que no dejemos que el mundo nos la cambie. Pues bien, en los próximos minutos vamos a meternos de lleno en esa tensión, para ver que la clave para conseguirlo es algo que solemos pasar por alto, algo que va mucho más allá de la fuerza de voluntad. Vamos a ver qué es. A ver, pensemos en la frase. Sonreírle al mundo, en el fondo, es interactuar con él, ¿no? Es abrirse a todo, a lo bueno y, claro, también a los rechazos. Pero proteger esa sonrisa significa todo lo contrario, mantenerse firme cuando el mundo se pone cruel o simplemente indiferente. ¿Cómo se hacen las dos cosas a la vez? Esa tensión no es una simple frase bonita, es el gran problema de una vida con sentido. Entonces, aquí está la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Cómo se puede construir algo, ya sea una carrera, una vocación o una identidad, sin que cada tropiezo, cada no que recibimos, nos desmorone por dentro? Y ojo, porque la respuesta no es la que parece. Tiene que ver con la forma, la disciplina y el propósito. Vale, para empezar a tirar del hilo, lo primero es entender bien lo que podríamos llamar la paradoja de la sonrisa. Es un dilema tan antiguo como la propia filosofía, pero que hoy en día, con todo lo que vivimos, se siente más urgente que nunca. Y aquí viene la primera sorpresa, ¿eh? Lo lógico sería pensar que para aguantar la presión del mundo solo hace falta tener una voluntad de acero, ¿verdad? Pues no, resulta que la fuente de la verdadera resistencia es otra, la estructura, un sistema que nos sostiene cuando la motivación sencillamente se esfuma. A ver, la palabra estructura suena mal, ¿no? Suena a algo que te limita, que te encierra. ¿Una jaula para la creatividad? Pues vamos a ver que es justo lo contrario, que no es una jaula, sino más bien el esqueleto que permita que todo lo demás se mantenga en pie. Y para entender esto a la perfección, no hay mejor ejemplo que la historia del escritor Steven Pressfield. Lo que le pasó es una lección increíble sobre el poder de una estructura que nace precisamente del fracaso. A ver, vamos a ponernos en situación. Durante 5 largos años, 5 años de reloj, Pressfield estuvo en Los Ángeles intentando cumplir su sueño de ser guionista. Y no fue un camino de rosas, para nada. Fueron 5 años de rechazo tras rechazo, de lucha constante, viviendo al límite. Y ojo, que en todo ese tiempo no se quedó quieto, ¿eh? Escribió 9 guiones enteros. Pensemos un segundo en la barbaridad de trabajo que es eso. Cada guión eran meses y meses de dedicación. Un esfuerzo titánico, vamos. ¿El resultado de todo ese currazo? Cero, ni una sola venta. Visto desde fuera, era un fracaso en toda regla. Pero en realidad lo que estaba pasando por debajo era otra cosa. Era una especie de máster acelerado. Estaba aprendiendo. Es que, a base de repetir y repetir, de darse contra el muro una y otra vez, lo que estaba haciendo, sin saberlo, era grabarse a fuego en la cabeza el esqueleto de cualquier buena historia, la famosa estructura en 3 actos. Al final, entendió que esa fórmula no era una prisión para su creatividad, sino el andamio que por fin le permitiría construir algo sólido. Y es que aquí se ve la diferencia perfectamente. Mucha gente, sobre todo en el mundo del arte, ve las reglas como, como una jaula, ¿no? Algo para mentes poco creativas. Pero la verdad es que la estructura es el esqueleto. Un músico no puede improvisar si primero no ha machacado las escalas. Y un guionista que ignora la estructura no es que sea más original, es que sencillamente no se le entiende. Y ojo, que esto no es nada nuevo, ¿eh? Muchísimo antes de que existiera Hollywood, Aristóteles ya había llegado a la misma conclusión. La auténtica libertad creativa no nace del caos, sino de la disciplina. Al final, la forma no es enemiga de la sonrisa, es justo lo que impide que se venga abajo por su propio peso. Vale, pasemos a la siguiente parte. ¿Cómo se construye este cimiento invisible? Porque no hablamos solo de una estructura externa, como la de un guión, sino también de una estructura mental y, sobre todo, de una práctica paciente. Todo empieza en la cabeza. Una mente disciplinada es la que aprende a tratar lo que no está como si fuera un dato más. Como dice el escritor Robert Greene, muchas veces la pista clave es la que falta, la que no se ve. Así que la pregunta clave que hay que hacerse una y otra vez es esta. No solo qué estoy viendo, sino también qué es lo que me falta por ver. Sherlock Holmes lo tenía clarísimo cuando resolvió un caso porque se dio cuenta de que el perro no había ladrado. Ahí estaba la clave, en la ausencia del ladrido. Este cambio de chip, esta forma de pensar, fue una auténtica revolución en otros campos, como la medicina. Durante siglos, la gente buscaba qué agentes externos atacaban el cuerpo. Pero a principios del siglo XX, un bioquímico, Frederick Hopkins, le dio la vuelta a la tortilla y se preguntó, oye, ¿y si el problema no es lo que hay, sino lo que falta? Y así, ¡zas!, descubrió las vitaminas y cambió para siempre nuestra idea de la nutrición. Pero claro,
Con una mente disciplinada no basta. Tiene que ir de la mano de una práctica igual de disciplinada. Y aquí es donde entran en juego la paciencia y la constancia de ponerse a trabajar cada día. Para esto, León Tolstoy tenía una metáfora que es buenísima. Comparaba el progreso de la humanidad con la construcción de una pirámide gigante. La idea es que cada persona, en su vida, solo pone una piedra, y nadie, absolutamente nadie, llega a ver la obra terminada. Es una tarea demasiado grande para una sola generación. Y aceptar esto no es para deprimirse, es entender cómo funciona de verdad el progreso. Y esta idea tan grandiosa se puede bajar a tierra con un mantra muy sencillo, como el de Ralph Mohan. La visión de Tolstoy y la simpleza de Mohan nos dicen lo mismo. A ver, no se puede construir una pirámide en un día, es imposible. Pero hoy sí se puede poner una piedra. Y mañana, otra. ¿Y así? Vale, hasta ahora hemos hablado del cómo no, de la estructura, la disciplina, pero todo esto no se sostiene si no hay un motor que le dé gasolina. Y ese motor, la parte final y quizá la más crucial de todas, es el por qué. Es que la disciplina, por sí misma, se quema, se agota. El trabajo de cada día se vuelve insoportable si detrás no hay un propósito, una causa, algo en lo que creer. Como explica muy bien Simon Sinek, el por qué es lo que le da fuerza al cómo. Es lo que nos hace seguir poniendo piedras en la pirámide, incluso en los días en que no nos apetece nada. Si ahora damos un pasito atrás y miramos el cuadro completo, vemos que todas estas piezas encajan, ¿verdad? Desde la forma que nos da libertad, pasando por la ausencia, que se convierte en una pista clave, la paciencia, que construye a largo plazo, y finalmente el propósito, que le da sentido a todo el esfuerzo. Todo forma una especie de arquitectura para construir algo sólido. Y con todo esto volvemos al principio, a la sonrisa. Esa sonrisa que aguanta, que no se borra con los golpes del mundo. Al final, no es un gesto ingenuo, no es felicidad tonta. Es algo que va mucho más allá. Es la manifestación visible de una convicción muy profunda. La certeza de que eso que estamos construyendo, piedra a piedra, merece la pena. Así que la pregunta final, en realidad, no es si se puede sonreír, sino cómo se construye la estructura que sostiene esa sonrisa. Cuál es la disciplina, la práctica y el propósito que van a mantenerla firme. Al final, todo se reduce a esto. ¿Qué estructura protege una sonrisa?